Antes de empezar con la intro, solo porque suba esta nueva historia no significa que dejaré de lado la anterior, solo que, como no hay más capítulos, esa historia quedará en pausa, pero no se preocupen, cuando se actualice la historia la subiré. Ahora sí, empecemos con la intro. Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime/manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 1. Lo siento, chico. Simplemente no creo que sea posible para ti ser un héroe. Las palabras de All Might resonaron en la mente de Izuku Midoriya mientras caminaba con la cabeza gacha, apenas notando el sonido de hojas desmoronándose o ramitas rompiéndose mientras caminaba por el sendero del bosque. Había caído la noche, la luna llena bañaba el bosque que lo rodeaba con su pálida luz. Si levantara un poco la cabeza, podría ver las innumerables estrellas brillando intensamente arriba. Pero eso parecía imposible ahora mientras se arrastraba hacia adelante con la espalda encorvada por el peso del rechazo de su héroe mientras continuaba moviéndose sin un destino real en mente. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando ahora? Desde esa conversación, su cuerpo parecía moverse solo con su mente confusa. Recordaba haber subido a un tren y bajarse solo cuando llegaron a la última parada. El fin de la línea. Sí, me pareció apropiado para él en este momento. Había estado arrastrando los pies con todas sus fuerzas, avanzando hacia ese sueño de convertirse en un héroe toda su vida. Pero nadie creía en él. No las personas que alguna vez consideró amigos. No su madre, que acababa de llorar y disculparse. Ni siquiera su héroe pensó que hubiera una posibilidad. No está mal tener sueños, repitió las palabras de All Might cuando se alejó, dejando a Izuku parado allí con la cabeza apoyada en el techo de un edificio al azar. Solo asegúrate de que sean realistas. Sí. Supongo que lo supe desde el principio, dijo Izuku, con la voz quebrada ligeramente mientras hablaba en lo que parecía el bosque vacío a su alrededor. Realmente soy patético. Todo lo que he estado haciendo toda mi vida es engañarme pensando. Las palabras de Izuku se apagaron cuando se encontró incapaz de terminar la frase y su garganta se secó. Al mirar a su lado, Izuku vio un letrero que le advertía sobre animales peligrosos que vivían en esta área. El miedo que debería haberse apoderado de su corazón obligando a sus pies a girar nunca llegó. No, extrañamente se sintió tranquilo mientras continuaba su caminata. Después de todo, ¿cuál era el punto? No era como si tuviera un nuevo sueño que perseguir. A pesar de lo que All Might había dicho, Izuku dudaba que alguna vez pudiera ser oficial de policía, paramédico o bombero. Echarían un vistazo a su estado peculiar antes de llegar a la misma conclusión que los héroes. Que no tenía ningún sentido siquiera dejarlo intentar, ya que lo verían como un lastre. Sin mencionar que estadísticamente, una persona sin peculiaridades tenía más de un 80% más de probabilidades de que se le negara un trabajo en comparación con alguien que sí lo tenía. Incluso cuando dicha persona peculiar estaba más calificada. Las peculiaridades lo eran todo. Así era como funcionaba la sociedad. Realmente no necesitaban a alguien como él. Entonces, otro recuerdo de ese día pasó por la mente del adolescente. Uno que había estado en la mente de Izuku durante todo el viaje en tren. Si tanto deseas una peculiaridad, salta desde el techo de la escuela y espera nacer con una en la próxima vida, había dicho Kacchan, sin nadie alrededor para decir que había ido demasiado lejos. Como si estuvieran de acuerdo con él. Se escuchó un gruñido animal más adelante, claramente proveniente de algo grande. A pesar de eso, Izuku siguió adelante. Quizás esto sea todo. Si fuera atacado por este o cualquier animal salvaje, al menos evitaría a otros el horror de ver su cadáver. Eso, además de proporcionar algo de comida a algunos animales hambrientos para que al menos pudiera ayudarlos. Lo único que tenía la sugerencia de Bakugo sobre esto era que sería una muerte rápida. Además, ya no había nadie esperándolo en casa. Después de varios largos minutos, Izuku chocó con algo. Finalmente, levantando la cabeza, sus ojos apagados volvieron a la vida al contemplar algo que deformaba todo lo que sabía. En el suelo ante él había un dragón. Se elevaba enormemente sobre él, con las mandíbulas ligeramente abiertas para mostrar que podía comérselo fácilmente de un solo bocado. Al mirar sus escamas verdes, el niño vio hilillos de sangre roja corriendo hacia abajo causados por una enorme espada clavada en el costado de la criatura. Dando un paso atrás, Izuku se preguntó si se trataba de un héroe o un villano. Pero hasta donde él sabía, el único héroe parecido a un dragón que podía convertirse en dragón era Ryukyu. Y ella no se parecía en nada. Humano. ¿De qué agujero saliste?
Al escuchar esa voz, un Izuku tembloroso levantó la vista para ver que los ojos amarillos de la criatura con rendijas rojas ahora lo miraban fijamente. Podía verlo, el mismo desprecio y odio que siempre estuvo presente en los ojos de Bakugo. Que él no era más que un molesto insecto para esta criatura. Vete, humano insolente. De lo contrario, te comeré. Como para enfatizar esta declaración, el dragón lanzó una ráfaga de aire desde sus fauces tan poderosa que Izuku fue arrojado sobre su espalda. Varias veces rodó en la tierra y se fue hasta descansar boca abajo. El adolescente hizo una mueca de dolor y miró hacia arriba para ver si el dragón se levantaría para cumplir su promesa. O para ver si las llamas llenaban su boca, listo para cocinar su comida primero. En cambio, pareció quedarse allí por un momento antes de girar la cabeza para mirar la espada en su costado. ¡Ay, voy a morir! ¡Ja! Qué trágico es que el último ser que conocí sea un humano patético. Mientras el dragón hablaba, sus ojos comenzaron a cerrarse ligeramente mientras bajaba la cabeza al suelo. Al mismo tiempo, algo en la resignación en el tono de la criatura provocó algo en el adolescente de cabello verde. Antes de que siquiera supiera lo que estaba haciendo, el joven había corrido hacia el lado del dragón y ahora estaba trepando por el cuerpo escamoso del dragón. ¿Qué estás haciendo? Rugió el dragón al sentir a Izuku trepar por su cuerpo, sus ojos se volvieron círculos blancos y redondos. Deja de treparme de inmediato. Voy a sacar eso, gruñó Izuku, el adolescente casi resbaló mientras hablaba. Afortunadamente logró recuperarse en el último momento antes de que la gravedad pudiera devolverlo al suelo del bosque. El dragón lo observó acercarse a la gran espada, con la mandíbula ligeramente abierta. Tonto, gritó. Ni siquiera lo intentes. Si un mortal tocara la espada de Dios, su mente se desgarraría. Izuku, sin embargo, ignoró las palabras del dragón mientras sus zapatos rojos presionaban contra las escamas verdes que lo empujaban hacia arriba. Cuando llegó a la cima de la espalda del dragón, podía sentirse jadeando pesadamente. Podía sentir el sudor acumulándose en su espalda entre los omóplatos y descendiendo. Tanto que cubrió la suciedad que se le había adherido. Izuku también se dio cuenta de la cantidad de cortes en su ropa, causados, ya sea por el aliento del dragón o por el filo de las escamas. Al menos sus manos no sangraban, aunque estaban un poco rojas. Aún así, independientemente de su estado, había llegado a la cima. Después de secarse la frente sudorosa con la manga, Izuku se giró y comenzó a caminar hacia la espada. Ahora que estaba más cerca, pudo ver que era mucho más alto que él. Diablos, era más grande que Olmig cuando era todo musculoso. Pero lo empujó hacia un lado mientras estaba de pie frente a él, extendiendo sus manos lo más que pudo para poder agarrar los lados. Con un gruñido comenzó a empujar hacia arriba con todas sus fuerzas, claramente luchando con el intento. Apretó los dientes con fuerza, aún más sudor le corría por la cara y la espalda mientras invocaba toda la fuerza que podía reunir y algo más. ¿Por qué? Preguntó el dragón con incredulidad. ¿No obtendrías un premio mayor reclamando mi piel? ¿Por qué arriesgar tu alma y tu mente? Izuku gruñó un poco mientras continuaba sacando la espada. Mientras lo hacía, pudo escuchar las voces que había conocido toda su vida. Podía escuchar a Kacchan cuando eran niños, riéndose de él antes de proceder a golpearlo por intentar enfrentarlo. Recordó las voces de los maestros en el preescolar. Las voces de los padres. Recordó cómo Bakugo lo había arremetido hoy más temprano, enviando al pobre niño fuera de su asiento y gritándole que ni siquiera se molestara en intentar tomar el examen de ingreso a la UA. Todo mientras la clase se reía de él y su tutor no hacía nada. Luego vinieron las palabras de Olmigt una vez más diciéndole que fuera realista. Izuku escuchó todas estas cosas en su mente una tras otra, menospreciándolo y diciéndole que simplemente se rindiera. Pero los brazos de Izuku nunca soltaron la espada cuando comenzó a moverse. Más bien continuó con todas sus fuerzas. Porque, parece, que necesitas ayuda, logró decir Izuku con los dientes apretados. Fue entonces cuando la espada finalmente salió del cuerpo del dragón mientras volaba hacia arriba y en el aire. Al mismo tiempo, Izuku cayó hacia atrás con una sonrisa en su rostro, observando cómo la hoja se disolvía en polvo de estrellas antes de golpear el suelo con un ruido sordo. Te doy las gracias, humano, dijo el dragón, su voz ya sonaba más fuerte. Sin tu ayuda, habría muerto. Aunque todavía eres débil e inferior. Lentamente, Izuku se sentó con la cabeza gacha. Sí, lo entiendo mucho, respondió Izuku. De repente, el dragón comenzó a brillar de color rojo tan intensamente que hizo que Izuku levantara la cabeza. La luz era tan brillante que tuvo que levantar un brazo para protegerse los ojos. De esta manera, pudo ver que la forma del dragón ya no era visible.
Luego la luz comenzó a encogerse, comprimiéndose hasta tomar una forma más humana. Cuando terminó y el único brillo provenía de la luna sobre sus cabezas, una figura más humana aterrizó en el suelo causando que Izuku soltara un grito mientras rápidamente se cubría los ojos. «Eres una chica», gritó Izuku. «Sí, soy mujer», dijo claramente el dragón mientras permanecía allí. La mujer dragón luego levantó uno de sus brazos humanos, separando la capa marrón que cubría su cuerpo y haciendo que Izuku entrara aún más en pánico. Aunque detesto usar esta forma, pensé que te tranquilizaría más ver algo que se pareciera más a tú, ese no es el problema. Solo llevas una capa. Gritó Izuku, haciendo todo lo posible por no mirar. El dragón inclinó su cabeza hacia un lado, sus cuernos de formas extrañas sobresalían de su largo cabello rubio con puntas rojas. Parpadeando con sus ojos rojos y naranjas que tenían pupilas en forma de hendiduras, miró la capa de aspecto sucio que cubría su forma en confusión mientras su gruesa cola verde sobresalía de la espalda. Claramente, ella no entendía cuál era el problema, o no le importaba, ya que moverse ligeramente hizo que parte de su forma escondida debajo de la capa fuera revelada al chico. Honestamente, tenía más curiosidad de que él estuviera haciendo más escándalo por esto que por ver un dragón. En cuanto a Izuku, hizo todo lo posible por ocultar su sonrojo mientras mantenía sus ojos enfocados por encima de su cuello. Su lengua comenzó a sentirse pesada al pensar que ahora estaba hablando con una chica. Claro, una niña dragón, pero sigue siendo una niña. Oh Dios, nunca antes había hablado con una chica. ¡Qué humano!, comenzó de nuevo el dragón mientras se sentaba en el suelo. ¿Por qué estás aquí en estas montañas y no con el resto de tu asquerosa especie? Ah, ¿por qué quieres saberlo?, preguntó Izuku, su rostro sonrojado lentamente volviéndose más controlado. Supongo que solo tengo curiosidad y no tengo nada mejor que hacer para pasar el tiempo, respondió la chica dragón con un simple encogimiento de hombros. Pensando que esa era la mejor respuesta que podía obtener en ese momento, Izuku comenzó su historia. Como siempre había querido ser un héroe, salvar a la gente con una sonrisa en el rostro como su héroe. Sin embargo, cuando su médico le dijo que no tenía ninguna peculiaridad, el mundo empezó a decirle que era imposible. Empezando por su madre. A partir de ahí, se le consideró inútil. Así lo llamaban inútil los niños de su zona y los adultos lo desestimaban con la misma facilidad. Todo esto llevó a que hoy el héroe que admiraba más que nadie dijera lo mismo. Simplemente rendirse. Después de eso, simplemente vagué por aquí sin pensar realmente en ello. Simplemente no encajo en ningún lado, finalizó Izuku, con algunas lágrimas formándose en sus ojos. ¿Tú también? Eso llamó la atención del adolescente. Mirando a la chica dragón con sorpresa, ahora vio que ella estaba mirando al cielo con clara tristeza en sus ojos. Una tristeza tan profunda que casi le hizo llorar por motivos que no entendía. Yo tampoco encajo en ningún lado, admitió el dragón. Ni siquiera tengo un lugar al que volver. Escuchar eso hizo que algo se agitara dentro de Izuku. Intentó luchar contra ello, hizo todo lo posible por sujetarlo. Pero cuanto más veía la expresión triste de la niña, más fuerte se hacía ese sentimiento. Entonces, nervioso, habló. ¿Te gustaría quedarte conmigo? ¿Ese si quieres?, preguntó el niño. La cabeza de la chica se giró para mirarlo. Sus ojos, que hace momento habían estado apagados y lo miraban con desdén, cambiaron de repente. Se ampliaron cuando ella lo miró fijamente antes de iluminarse y formarse lágrimas. Luego, cuando la luz de la luna comenzó a brillar más intensamente sobre ella, el dragón sonrió cálidamente. Sí, me encantaría. Las lágrimas se escapaban de los ojos de Izuku ahora cuando una ola de felicidad lo golpeó. Esta noche lo había logrado. Había salvado a alguien en problemas y le había hecho sonreír. Lo hizo todo sin ninguna peculiaridad. Quizás todavía había esperanza para él. Genial. Y no te preocupes por pagar el alquiler ni nada, continuó Izuku, agitando los brazos mientras hablaba. Pero si quieres ayudar, puedes hacer algunas cosas en el apartamento. Como ama de llaves o sirvienta. Solo para que no sientas que te estás aprovechando de mí. ¿Una doncella? Eso hizo que el dragón adoptara una mirada como si estuviera recordando algo antes de que sus ojos comenzaran a brillar una vez más. A la mañana siguiente, Izuku se despertó sobresaltado al escuchar un fuerte golpe en la puerta principal del apartamento que lo hizo salir rodando de la cama. Haciendo una mueca de dolor, el joven se levantó lentamente del suelo mientras aún sentía los efectos de la falta de sueño. Sinceramente, era un poco difícil mantener los ojos abiertos y seguía sintiendo que su sentido del equilibrio estaba perdido.
Pero a pesar de esto, todavía podía leer los números en su despertador Olmig que le indicaban que todavía le quedaba aproximadamente una hora antes de tener que salir a la escuela. Al escuchar que los golpes continuaban, Izuku lentamente arrastró sus pies fuera de su habitación y hacia la puerta principal. Mientras recorría el apartamento vacío, no pudo evitar sentir cuánto había cambiado el lugar desde que su madre se había ido para reunirse con su marido en Estados Unidos. Donde antes había una calidez presente cada vez que regresaba a casa, el lugar ahora se sentía frío y sin vida incluso cuando él estaba aquí. Ahora era solo un lugar donde iba a esconderse del resto del mundo cuando todo se volvía demasiado. La única que alguna vez pareció vigilarlo fue la señora Bakugo que, dada la cantidad de golpes, probablemente era ella. Al menos lo mantuvo limpio. Con un bostezo, recordó el extraño sueño que tuvo la noche anterior. Sobre encontrar un dragón en el bosque y ayudarlo a salir de un apuro. Un bonito sueño, pero ahora estaba de vuelta en la realidad. Pronto tendría que volver a la escuela y descubrir cómo dejar atrás su sueño de ser un héroe. Al abrir la puerta fue recibido por un espectáculo que hizo que su corazón se detuviera. No fue la señora Bakugo. En cambio, Izuku vio la cabeza muy reconocible del dragón que había pensado que era, pero un sueño lo miraba directamente. Su cabeza llenó su visión mientras lo miraba fijamente. Un brillante destello de luz roja más tarde y ella estaba en su forma humana ahora vestida con ropa más adecuada. Un traje estilo mukama que ahora adorna su cuerpo. Ella le sonrió felizmente antes de hablar en un tono mucho más alegre. Buenos días, señor Midoriya. La doncella Toru se presenta al servicio. Izuku no acabó yendo a la escuela ese día. Además, se enteró de que Toru no era una chica con la peculiaridad de un dragón, sino un dragón real. Fue un poco difícil de ignorar cuando la ahora superalegre chica comenzó a demostrar tantas habilidades y comportamientos inusuales que ningún individuo podía explicar. Muy bien, señor Midoriya, había dicho Toru tan pronto como se le permitió entrar al apartamento. ¿Cómo puede ayudarte primero tu maravillosa e increíblemente perfecta doncella? ¿Quieres que te ayude a desvestirte? Mientras decía esta última parte, Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras ella se lamía los labios. Eso además de darle una mirada que ninguna chica en la tierra le había dado antes. No, dijo Izuku mientras miraba lo que vestía para ir a la cama, una camisa verde de manga corta y unos boxers con el tema de All Might. ¿Qué tal tú? Limpia la sala de estar. Sí. ¿Puedes hacer eso mientras me cambio? Oh, señor Midoriya, soy buena limpiando, dijo Toru con confianza mientras colocaba una mano sobre su pecho. Solo mira y esta habitación se limpiará incluso antes de que pongas un pie en tu habitación. Luego, ante los ojos de Izuku, la niña abrió la boca para mostrar que sus dientes humanos normales habían sido reemplazados por colmillos que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Pero eso fue solo el comienzo cuando una esfera de fuego se formó en su boca. Izuku intentó gritar pero ya era demasiado tarde cuando Toru desató el ataque de limpieza. En menos de un segundo, todo lo que había en la sala desapareció. Todas las fotografías, los muebles, la televisión, sus copias impresas de las entrevistas de All Might y cualquier otra cosa junto con la suciedad desaparecieron, dejando solo una habitación limpia y reluciente. ¿Cómo estuvo eso, señor Midoriya? Preguntó un orgulloso Toru. Luego se giró para mirar a su maestro y encontró al adolescente presionado contra la pared con la mano sobre el corazón. Señor Midoriya, ¿pasa algo? Se ve un poco pálido. Destruiste todo. Izuku logró gritar, de alguna manera este fue el ruido que hizo que sus vecinos de abajo golpearan el techo. Un momento, respondió Toru en un tono cantarín mientras extendía sus manos. Ante los ojos de Izuku aparecieron dos cosas que solo había visto en manga y leído en novelas ligeras. Círculos mágicos. Ambos estaban rojos y cada uno estaba flotando allí frente a la palma abierta y extendida de Toru. Antes de que Izuku pudiera siquiera pensar en preguntar algo, todo en la habitación comenzó a reaparecer lentamente. Como si estuvieran volviendo a existir. ¿Puedes traerlo de vuelta?, tartamudeó Izuku, con el corazón acelerado mientras su mente intentaba procesar cómo era posible. Ese sí, ese seguro. ¿Por qué no? Luego, cuando notó que Toru lo miraba expectante, el adolescente logró darle una sonrisa temblorosa. Bueno, limpiaste el lugar así que, ve buen trabajo. Oh, señor Midoriya, gritó Toru, sorprendiendo a la joven adolescente mientras colocaba sus manos en sus mejillas sonrojadas. Ya que tú, hiciste eso muy rápido, ¿qué tal tú? Las palabras de Izuku se apagaron mientras hacía todo lo posible para pensar en qué preguntarle a la mujer dragón a continuación.
Necesitaba algo que le tomara más de un segundo para poder vestirse y poner sus pensamientos en orden debido a toda esta locura. Entonces, al sentir que le rugía el estómago, se le ocurrió una idea. Desayuno. ¿Qué tal si nos preparas el desayuno? Déjamelo a mí, respondió Toru, saludando a Izuku. Después de llevar a Toru a la cocina, Izuku corrió hacia su habitación haciendo todo lo posible para no cerrar la puerta detrás de él en el proceso. Rápidamente se puso una de sus camisetas y jeans de broma y comenzó a hacer todo lo posible para procesar lo que sabía sobre las peculiaridades. Todos tenían una peculiaridad y, aunque algunos parecían tener múltiples peculiaridades, siempre eran parte de la misma rapidez. Gan Orca fue un buen ejemplo. El héroe profesional no solo parecía una mezcla de humano y orca, sino que también tenía todos los poderes de la orca. Cosas como poder nadar muy rápido, sumergirse profundamente bajo el agua y usar el sonar parecían habilidades separadas, pero todas eran parte de una peculiaridad singular. Con Toru, podía creer que ella tenía una peculiaridad que le permitía convertirse en un dragón y obtener todas sus legendarias habilidades. Tendría sentido que pudiera transformarse en uno, volar e incluso escupir fuego. Sin embargo, cuando ella usó el fuego para limpiar la habitación, él no notó ni una sola marca de quemadura en ninguna parte. Era como si las llamas pudieran escoger lo que se incineró. Y luego estaban esos círculos mágicos que lo devolvían todo. Esas eran cosas que no podía explicar. Esto dejó a Izuku con una de dos opciones. Primero, tuvo que ampliar su pensamiento para creer que una persona podría tener más de una peculiaridad. Y esa persona resultó ser una mujer dragón que encontró sola en las montañas con una espada gigante saliendo de su costado. Una espada que se convirtió en polvo después de que la sacó. Pensar en estos otros factores hizo que la opción 2 fuera aún más probable. Esa opción es, los pensamientos de Izuku fueron interrumpidos cuando escuchó una fuerte explosión. Gritando el nombre de Toru en pánico, el adolescente salió corriendo de la habitación con la ropa con la que había dormido todavía en sus manos. Tan pronto como estuvo en el pasillo, el adolescente pudo ver el humo negro corriendo por el techo. Con el corazón acelerado por aún más miedo, Izuku corrió a la cocina para encontrar a Toru, afortunadamente vivo y bien, tosiendo sobre la estufa. «Toru, ¿qué pasó?», preguntó un Izuku todavía en pánico. Toru se giró para mirarlo con un puchero en el rostro, sosteniendo la sartén que había estado usando. O, al menos, lo que alguna vez fue la sartén. La cosa ahora parecía como si se hubiera quemado y derretido, sin la mitad de la sartén por completo. Lentamente, la mirada de Izuku pasó de la sartén al horno haciendo que su corazón se detuviera. La superficie de la estufa estaba en el mismo mal estado que la sartén. Estaba carbonizado y medio derretido. «Lo siento, señor Midoriya», dijo Toru. «Me preocupaba que tu lamentable fuego humano no fuera lo suficientemente caliente, así que decidí usar fuego de dragón. Terminé destruyendo los huevos que estaba haciendo». Cuando terminó de decir esto, sacó la lengua como si hubiera cometido un pequeño error tonto que cualquier otra persona habría cometido. Entonces, vio su ropa sucia. «Permítame encargarme eso por usted, señor Midoriya», dijo Toru, sonando demasiado emocionado para estar lavando la ropa. En un instante ella cruzó la pequeña distancia entre ellos, quitándole la ropa antes de metérsela en la boca. «¿Qué estás haciendo?», gritó Izuku, mirando cómo parecía que Toru estaba haciendo girar su ropa en su boca como si fuera un enjuague bucal. «Usando mi saliva para limpiar tu ropa», logró decir sin abrir la boca. No ayudó que ella también se sonrojara como loca mientras comenzaba a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Izuku se sorprendió al no desmayarse. Después de eso, Izuku decidió que, por el bien de su propio bienestar, tendría que dedicar tiempo a mostrarle a la chica, que ahora creía plenamente que era un dragón real, su camino por el apartamento. Principalmente, esto consistió en mostrarle a Toru dónde estaban ubicados todos los artículos de limpieza, cómo usarlos, configurar su propia cuenta de usuario en su computadora portátil y asegurarle que la estufa sería suficiente para cocinar sus comidas. Especialmente le mostró cómo usar la lavadora. A medida que se acercaba la tarde, Izuku decidió mostrarle a Toru el vecindario para que no se perdiera. No es que fuera difícil ya que la doncella dragón se aferró a su brazo con fuerza como si fueran pareja, el acto hizo que su rostro se pusiera escarlata. En el camino, vio a algunos trabajadores de un café de limpieza vistiendo el mismo traje que Toru. Necesitaba saber qué se considera vestimenta de sirvienta adecuada en este mundo, había dicho Toru con una risita cuando mencionó el tema. Así que mientras volaba, vi ese lugar. Simplemente copié su uniforme. Ante eso, Izuku asintió ya que no tenía ningún problema de dónde sacaría el atuendo siempre y cuando no lo robara.
Y aunque él nunca lo diría en voz alta, porque era demasiado embarazoso, pensó que le convenía. Cuando la pareja giró en una esquina, fueron recibidos con una vista que hizo que al joven se le helara la sangre. Allí, en medio de la calle, había una figura que quedó grabada para siempre en la memoria de Izuku. El villano del lodo. Solo mirarlo me trajo sensaciones fantasmales del día anterior. El peliverde tembló al recordar perfectamente la sensación de esa sustancia verde deslizándose sobre su cuerpo, restringiendo sus movimientos antes de abrirse camino hacia su garganta. Esa sonrisa repugnante y burlona que le dedicó el villano mientras agradecía a su víctima y lo llamaba héroe. La mirada en los ojos de ese monstruo que se deleitaba en molestar a alguien que estaba indefenso. Cuando Izuku le mostró a Toru cómo usar la computadora, buscó uno de sus sitios de noticias de héroes favoritos para usar un ejemplo. Fue allí donde leyó sobre el destino del villano. De alguna manera, logró escapar de All Might después de su charla. Aún más sorprendente fue que el villano se había encontrado con Bakugo, manteniendo al adolescente como rehén. Afortunadamente, un héroe logró aparecer justo a tiempo con una solución rápida para lidiar con el villano del lodo. Al final, Bakugo fue liberado y luego trasladado de urgencia al hospital, donde se informó que se recuperó por completo. En cuanto al villano, logró escapar de los héroes huyendo a las alcantarillas. Ahora parecía que el villano estaba haciendo lo mismo otra vez. Mientras la gente pasaba corriendo junto a la pareja, Izuku solo podía mirar lo que tenía delante. Allí, dentro del control del villano del lodo, estaba el hombre que Izuku había conocido la mañana anterior durante el debut de MT. Lady. El hombre con las extrañas antenas en la cabeza que lo había llamado fanboy. Ahora estaba suspendido en limo, nada más que un rehén mientras el villano rompía todos los cajeros automáticos y máquinas expendedoras que veía. Algunos policías estaban en el lugar, haciendo lo que podían para mantener a raya a los demás mientras intentaban contactar a un héroe. Sin duda esto fue muy reciente. Disculpe, señor mi gorilla. Llegó la voz tranquila pero ligeramente confusa de Toru, desviando su atención del desastre que tenía ante él. ¿No está nuestro destino justo al final de la calle? Si queremos llegar allí antes de la hora punta del almuerzo, ¿no deberíamos continuar? Izuku solo pudo mirar a Toru en ese momento, sorprendido por lo que estaba escuchando. Pero lo que vio fue simple confusión, como si ella no entendiera el significado de lo que estaba viendo. Pero claro, ella venía de un mundo diferente. Ah, hay un ataque de villano, logró decir. Entonces, hasta que aparezca un héroe para lidiar con eso, entonces, ¿estaría bien si me ocupara de este asunto? Preguntó la doncella dragón, sonando un poco más alegre. Como si estuviera ansiosa por ayudar. No sería ningún problema. Izuku sintió que se le secaba la garganta porque sabía que debía decirle que no lo hiciera. Que tuvieron que esperar a que aparecieran los héroes y dejar que se ocuparan de ellos. Que se meterían en problemas si lo intentaran ya que ninguno de los dos tenía licencia. Y eso era algo que Izuku no quería para Toru. Que ella se metiera en problemas mientras él se quedaba al margen. Luego, volvió a mirar al villano del lodo. O, mejor dicho, el rehén inocente que aún está en sus manos. Todavía podía recordar cómo se sintió cuando estuvo en esa situación. Cómo se sentía como si fuera a morir en cualquier momento. Esa mirada en sus ojos, está bien, cedió Izuku. Por favor tenga cuidado. Bien. Con un saludo, Toru pareció desaparecer antes de aparecer justo enfrente del villano del lodo. La pila viva de lodo apenas tuvo la oportunidad de mirar hacia abajo antes de que Toru le señalara el pecho con un dedo, causando que instantáneamente salpicara mientras el rehén caía al suelo. Todo se había hecho con tanta facilidad que los ojos de Izuku se abrieron con asombro y emoción. Tanto es así que todavía estaba sonriendo cuando su nueva doncella regresó a su lado. Eso fue tan asombroso. Gritó Izuku, con las manos apretadas en puños por la emoción. Toru, podría ser uno de los héroes más grandes del mundo con un poder como ese. Oh, señor mi gorilla, gritó la doncella dragón cuando un sonrojo apareció en sus mejillas, sus manos se extendieron para cubrirlas y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Por favor, continúa alabándome y halagándome. Incluso por algo tan menor como acabar con un ser tan inferior como ese. En ese momento, una multitud de curiosos que se habían quedado en la zona comenzó a rodear a los dos mientras la policía se dedicaba a limpiar la escena. Durante los siguientes minutos, Toru recibió una lluvia de elogios de la multitud que ella tomó con calma, riéndose de que no era gran cosa. Luego, antes de que pudieran irse, algunos de los oficiales se acercaron a Toru. Después de hablar con ella un momento, quedó claro que no tenía licencia de héroe.
Pero como ningún héroe apareció para ayudar y era la primera vez que hacía algo como esto, le dijeron que esta vez harían la vista gorda. Al escuchar eso, Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo mientras la policía se alejaba. Sonriendo, se volvió para mirar a su nueva doncella. Lo hiciste muy bien ahí atrás. Aunque desearía no tener que obligarte a hacerlo. Oh, señor Midoriya, dijo Toru, el vértigo de antes aún en su voz mientras se daba vuelta. No hay necesidad de preocuparse por inconvenientes tan menores. No cuando tienes a un ser superior como yo como tu doncella personal. Bueno, Izuku hizo una pausa por un momento, tratando de encontrar la manera correcta de decir esto. Mientras el adolescente ordenaba sus pensamientos, Toru mantuvo sus ojos en él con una sonrisa en su rostro mientras ignoraba a las personas a su alrededor. Está bien. Me alegra que ese hombre haya sido salvo, dijo finalmente. Y eso es lo más importante. Solo que todavía siento que te estoy usando para hacer las cosas que desearía poder hacer yo mismo. Toru parpadeó ante eso por un momento antes de que una mirada de comprensión llenara sus rasgos. Oh, ya veo, respondió la doncella dragón, golpeando con el puño la otra mano con la palma abierta. Querías golpear tú mismo a ese lamentable tonto. Lo entiendo. Hay una cierta alegría que uno siente cuando destruye a otros con sus propias garras. Bueno, yo no lo diría así. Por un momento, eso fue todo lo que Izuku pudo decir mientras miraba hacia otro lado con una risa forzada. Rascándose la nuca, no pudo evitar pensar que Kaachan habría estado totalmente de acuerdo con la redacción de esa declaración. Bueno, como tu leal, hermosa y sorprendente doncella en todo el mundo, entonces es mi deber ayudarte. Dijo Toru, su declaración sorprendió y confundió a Izuku. Sin embargo, no tuvo un momento para preguntar qué quería decir con eso mientras ella lo agarró de la muñeca y comenzó a arrastrarlo de tienda en tienda mientras comenzaban lo que solo podía llamarse compras relámpago. No fue hasta que se sirvió la cena esa noche que Izuku descubrió a qué se refería Toru. Sobre la mesa de la cocina había un plato de arroz con trozos de carne encima que ciertamente no reconoció. Lentamente lo tocó con sus palillos varias veces antes de preguntarle a Toru qué era. Es carne de mi cola. Respondió Toru felizmente, el sonido de un disco deteniéndose acompañándola. Al escuchar esto, la boca del adolescente se abrió horrorizada y sus palillos cayeron al suelo. Al mirar sus pies, vio que, efectivamente, la punta de su cola había sido cortada y el interior se parecía mucho a la carne que estaba a punto de comer. ¿Por qué? Era lo único que Izuku podía preguntar. Oh, eso es simple, señor Midoriya. Se rió Toru, sin parecer molesta por el hecho de que se había cortado una parte de su propio cuerpo, la había cocinado y ahora se la estaba sirviendo a Izuku. Dijiste que querías volverte más fuerte, ¿verdad? Bueno, así es como tu increíble doncella te ayudará. Dime, ¿este mundo tiene historias sobre lo que sucede cuando comes la carne de una sirena? Izuku parpadeó ante esto antes de responder. Eso suena familiar. Ah, ¿algo que ver con la inmortalidad? Oh, ¿así son las cosas en este mundo? Preguntó Toru, su sonrisa se desvaneció mientras miraba a Izuku mientras sus manos se movían hacia sus caderas. Un poco aburrido y aburrido. Pero supongo que no se puede evitar. Verás, el humano que come la carne de una sirena no se vuelve inmortal. En cambio, gana una vida mucho más larga porque se convierte en una sirena. Lo mismo ocurre con la carne de dragón. Izuku jadeó, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando escuchó esto. No te hagas una idea equivocada, continuó Toru. No es como si fueras a comer una sola comida y luego eres un dragón. Tienes que comer carne de dragón constantemente todos los días durante aproximadamente un año. Perder solo un día te matará. Así que lo harás. Necesitan una fuente constante de carne de dragón, así como el consentimiento del dragón, para poder eliminar la mayor cantidad de veneno de sus cuerpos. Esa es la mejor manera en que un humano inferior puede sobrevivir al proceso. Créanme, he visto a muchos humanos tontos intentarlo. Masticar los cuerpos de dragones muertos solo para morir tan pronto como la carne tocó sus indignas lenguas. Incluso hubo este rey, que ofreció todo lo que poseía por un trozo de carne de dragón. De alguna manera sobrevivió al primer mordisco pero murió al siguiente. Aún así, incluso si me tienes a tu lado, no hay garantía de que esto funcione. Todavía habrá veneno en la carne, lo que podría matarte tan fácilmente como el proceso. Ser capaz de volver a ser un humano lamentable otra vez. No sé por qué querrías hacerlo. Izuku miró el plato frente a él, observando cómo se elevaba el vapor mientras asimilaba toda esta información. Lo miró fijamente, las palabras de sus escépticos resonando en sus oídos.
Entonces, recordó la sonrisa de Toru a la luz de la luna. Él quería eso. Quería hacer sonreír así a la mayor cantidad posible de personas. Y tal como estaba ahora, eso no era posible. Si no valía la pena arriesgar su vida por su sueño, ¿cuál era el punto? Entiendo. Con eso, Izuku fue a recoger sus palillos. Sin embargo, Toru fue más rápida cuando los levantó mientras una sonrisa juguetona regresaba a su rostro. ¿Y sus pupilas se habían convertido en corazones? Con cuidado recogió un poco de la carne de su cola junto con el arroz antes de colocarlo justo enfrente de los labios del adolescente. Entonces come esto, dijo antes de alimentarlo. Capítulo 2. Los siguientes meses se convirtieron en un infierno para Izuku Midoriya. Después de darle ese primer mordisco a la cola de Toru, comenzó a sentir los efectos del poco veneno que aún contenía. Su cuerpo comenzó a sudar frío, sus entrañas ardiendo, su estómago revuelto, un martilleo en su cabeza como ametralladoras de fuego rápido, su garganta se secó, el mundo dando vueltas a su alrededor y mucho más. Sin embargo, el adolescente se armó de valor antes de darle otro mordisco. Cuando finalmente terminó, Izuku casi se desmaya al caer al suelo con la ropa empapada en sudor. Las cosas no mejoraron a medida que avanzaba la noche. Acostado en su cama, a Izuku le resultó casi imposible conciliar el sueño, pasando la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama. Había momentos en los que sentía como si hubiera un infierno arrasando justo debajo de su piel que lo obligaba a quitarse las mantas. Luego, al momento siguiente, todo su cuerpo se sentiría como si hubiera estado caminando en un congelador durante los últimos días a pesar de estar cubierto de sudor. El dolor le atravesaría el estómago, obligando al adolescente a arquear la espalda mientras gritaba de dolor. A veces, el dolor casi lo paralizaba, haciendo que Izuku apenas pudiera mover su brazo para agarrarse el pecho mientras gritaba al cielo. Cuando la luz del día finalmente atravesó las cortinas, Izuku estaba en un estado lamentable ya que su cabello estaba enmarañado por el sudor y sus ojos parecían inyectados en sangre con pesadas bolsas debajo de ellos. Pero a pesar de este estado, se sintió contento de no tener que enfrentarlo solo ya que Toru había estado a su lado toda la noche. De hecho, sabía en el fondo de su corazón que si ella no hubiera estado allí, no habría sobrevivido esa primera noche. Aunque las lágrimas brotaron de los ojos del adolescente cuando Toru le trajo un poco de sopa con la carne de su cola mezclada, el adolescente siguió adelante y se la comió. No hace falta decir que Izuku no terminó yendo a la escuela ese día. El segundo día, un Izuku tembloroso finalmente logró dormir un poco, aunque sentía como si solo hubiera cerrado los ojos por un momento. Cuando los abrió, de pie junto a su cama con una expresión de preocupación en su rostro, estaba la señora Bakugo. Bueno, ella junto con dos clones semitransparentes de la mujer que giraban a su alrededor. Pero estaba bastante seguro de que solo estaba viendo cosas. Niño, comenzó la señora Bakugo, con una expresión de preocupación en su rostro. Te ves como una mierda. A eso, Midoriya solo le dio una pequeña sonrisa ya que no tenía el corazón para discutir con ella. En parte porque no creía que ella le creería si le decía que no era tan malo cuando estaba en medio de un charco de su propio sudor. Y en parte porque le dolía la garganta de tanto gritar la noche anterior. Después de eso, la señora Bakugo salió de su habitación sin decirle nada más. Toru, por otro lado, tenía mucho que decirle. Y podía escuchar todo lo que decía Mitsuki Bakugo mientras Izuku sentía que todo el edificio podía escucharla dado lo mucho que gritaba. La madre de su amigo barra matón de la infancia quería saber quién diablos era ella, lo que rápidamente fue seguido por exigir que Izuku fuera admitido en un hospital y ver a un profesional. Y dadas algunas de las maldiciones que siguieron, había asumido que Toru dijo que no. Escuchar eso provocó que algunas lágrimas de felicidad rodaran por el rostro de Izuku, sabiendo cuánto se preocupaba la mujer por él. Aunque sería difícil saberlo ya que estaban mezcladas con sus lágrimas de dolor, provocadas por los renovados golpes en su cabeza causados por todos los gritos. Al final, la señora Bakugo cedió. Probablemente satisfecho de que Izuku tuviera a alguien cuidando de su salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque dijo que vendría a ver cómo estaba Izuku. Y exigió que Toru prometiera llamarla si la condición de Izuku empeoraba antes de llevarlo a un hospital. No hace falta decir que Izuku tampoco fue a la escuela ese día. Tampoco fue a la escuela durante el resto de la semana. El viernes por la tarde, se pudo ver a Katsuki Bakugo dirigiéndose hacia el apartamento de Midoriya con una rara expresión apagada en su rostro. El adolescente caminaba con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos mientras vestía su uniforme escolar.
De vez en cuando miraba hacia el lado donde estaba una puerta, comprobando el número de la puerta con una expresión que parecía casi fuera de lugar en el rostro del chico bombardero. Carecía de su característica sonrisa salvaje rebosante de confianza, así como de su enojada mueca. En cambio, parecía pensativo. Con cada paso que daba, los acontecimientos de la semana jugaban en su cabeza, empezando por su captura por las manos viscosas de aquel villano. No hace falta decir que eso había sido un duro golpe para su ego. A pesar de todo el trabajo que había hecho con su don, entrenando con él y estudiando para poder ingresar a la mejor escuela de héroes del país, ningún villano había logrado capturarlo dentro de su repugnante cuerpo. Luego, como para empeorar las cosas, cuando había logrado recuperar la conciencia, cada explosión que había desatado tratando de liberarse no había servido de nada. Bueno, al menos para el villano. Las calles, los coches y tal vez uno o dos héroes eran historias diferentes. Todo lo que podía hacer era permanecer allí, esperando que alguien más lo salvara. Se sintió inútil. Probablemente como se sentía Deku todos los días. Ese pensamiento hizo que el estómago de Bakugo se revolviera sobre sí mismo, casi provocando que el rubio ceniciento tropezara. Todavía recordaba lo que le había dicho a Deku antes de que sucediera toda esa mierda. Cómo le dijo que si deseaba tanto una peculiaridad, debería saltar del techo y esperar una peculiaridad en su próxima vida. Después, los dos lacayos que lo rodeaban dijeron que tal vez había ido demasiado lejos. Aunque lo desestimó en ese momento, incluso él sabía que tenían razón. Aún así, se aseguró a sí mismo que no había manera de que un cobarde como Deku lo hiciera. Cuando despertó en el hospital, se sorprendió al ver que Deku no había aparecido. Tampoco dejó tarjeta el nerd que lo había seguido toda su vida llamándolo con ese apodo infantil. Y cuando fue a la escuela, Deku no estaba. Ninguno de los extras inútiles parecía saber lo que estaba pasando con él. Deku simplemente se había ido. Para ser honesto, eso había hecho que Katsuki se preocupara. Fue cuando llegó a casa ese día que descubrió lo que estaba pasando. Según su madre, Deku parecía estar al borde de la muerte. Aunque el resto de la conversación se perdió cuando los dos comenzaron una pelea de gritos. No podía recordar la mayoría de los detalles además de algunos de sus insultos más coloridos, pero se aseguró de llamarla estúpida por no arrastrar su inútil trasero hasta un maldito médico. Luego lo golpeó en la cabeza y le gritó a su hijo que cerrara la boca y fuera a visitar a Midoriya. Después de eso, Katsuki irrumpió en su habitación donde luego se dejó caer en su cama para mirar el techo. Durante varias horas, ignoró el mundo que lo rodeaba mientras se perdía en sus propios pensamientos. ¿Cuáles eran las probabilidades de que Deku se enfermara tanto justo después de haberle dicho al nerd que se suicidara? Era como en esas historias que había oído acerca de que la persona enferma porque pierde las ganas de vivir. Finalmente, Katsuki dejó escapar un gruñido antes de darse la vuelta mientras hacía todo lo posible para acallar las voces en su cabeza. Si había algo que Katsuki sabía era que Deku era el guijarro más testarudo que jamás había pisoteado. No importa lo que dijo, no importa cuántas veces lo dijo o arrojó esa mancha inútil en una habitación, Deku se negó a captar la indirecta. Entonces, ¿qué hizo que esa época fuera tan diferente? Como si hubiera algo que alguien pudiera decir o hacer que pudiera romper ese entusiasmo interminable. Bien. Ahora, aquí estaba, llevándole a Midoriya todas las tareas que se había perdido. Pensar en cómo le habían cargado con este trabajo de mierda le trajo algo de la ira familiar que Bakugo estaba acostumbrado a sentir. Todavía podía recordar cómo su maestro de salón se había parado perezosamente en su escritorio, pidiendo a un voluntario para entregarle todos estos papeles a Deku. Haciéndolo en el mismo tono que venía cuando hacías algo que realmente no querías. Los extras inútiles de su clase reaccionaron de la misma manera, a nadie le importaba en absoluto la difícil situación del nerd mientras se quejaban de que no querían perder el tiempo entregándole nada. Diablos, corrían rumores que decían que el maldito nerd tenía algún tipo de enfermedad que solo afectaba a los sin peculiaridades y que si alguno de ellos se acercaba a él durante demasiado tiempo perdería su peculiaridad. Pero al final hubo que entregar los papeles. Y como Bakugo era una de las pocas personas que sabía dónde vivía Midoriya, había sido ofrecido voluntario para el trabajo de mierda. Finalmente, Bakugo llegó a su destino. Enfadado, golpeó la puerta con el puño varias veces antes de mirar dentro de su bolso. Revisó sus propios libros y carpetas y finalmente encontró la gran pila de tareas para Deku justo cuando se abrió la puerta. Sin duda fue ese nerd que salió de la cama. Aquí están tus tareas, maldito nerd, medio gritó Bakugo, sosteniendo la pila de papeles sin molestarse en mirar a la persona parada en la puerta. Y no te atrevas a ponerte sentimental conmigo, pensando que estoy haciendo esto porque me gustas o algo así.
El maldito maestro me obligó a hacerlo ya que nadie quería perder el tiempo contigo. Cuando sintió que alguien tomaba las tareas, Bakugo finalmente decidió mirar hacia arriba. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron, retrocediendo unos pasos mientras contemplaba a una mujer con cuernos saliendo de su cabello rubio y vestida con un disfraz de sirvienta de mierda. Mientras ella le lanzaba una mirada confusa, inclinando la cabeza hacia un lado mientras lo hacía, 1000 preguntas pasaron por la mente de Bakugo. ¿Quién era este? ¿Es ella una especie de ayudante a la que le gustaba vestirse así? ¿O ese nerd de mierda tenía gustos extraños más allá de los héroes? ¿Por qué la vieja bruja no le había hablado de ella? Espera, tal vez lo hizo y se perdió durante todos los gritos. Entonces, la criada de mierda dijo algo que hizo que los pensamientos de Bakugo se detuvieran mientras, en el fondo de su mente, podía escuchar cristales rompiéndose. ¿Eres lo que llaman una tsundere? Ella preguntó. Porque el señor Midoriya es mío. Y con eso, la chica cerró la puerta justo en la cara de Bakugo. A medida que pasó el tiempo, la presencia de Izuku en la escuela fue esporádica, por decirlo a la ligera. Pasarían semanas enteras con el asiento del adolescente de cabello verde vacío. Luego, de la nada, aparecía en clase todavía luciendo como si la muerte tuviera su guadaña en su cuello antes de ausentarse al día siguiente. Cuando apareció, el adolescente de cabello verde no encontró ninguna empatía por parte de sus compañeros de clase. En cambio, volvió la risa burlona, preguntando cómo podría ser un héroe cuando apenas podía llegar a clase. Afortunadamente, sus estudios no sufrieron demasiado ya que Izuku estudió como nunca antes, usándolo para distraerse del constante dolor que sentía. Y cada vez que Bakugo o una de sus compañeras de clase le traían un montón de tareas, Izuku ponía cada parte de su fuerza para completarlas. Las burlas de su clase terminaron un día cuando uno de los otros chicos de su clase vino a entregarle la tarea a Izuku. Este joven nunca había esperado en 1.000.000 de años ver a una doncella como Toro abriendo la puerta con una sonrisa alegre. Mientras sus ojos bajaban desde su rostro hacia el pecho de Toru, el compañero de clase de Izuku no podía creer que una sirvienta tan encantadora estuviera cuidando al peculiar perdedor. Y cuando se fue, tuvo que contárselo a todos. Por lo tanto, después de ese día, cada vez que su maestro pedía un voluntario para dejarle cosas a Izuku, generalmente había una pelea entre los chicos. Esto finalmente llevó a algunas situaciones interesantes. Vamos hombre, dijo Naga, el adolescente rechinó los dientes mientras apartaba la vista de su compañero en el crimen para mirar hacia arriba y hacia abajo en el pasillo. Oye, no me apresures, espetó Aoki mientras se arrodillaba frente a la puerta que conducía a la residencia Midoriya. Sus ojos estaban enfocados en su trabajo, la lengua fuera ligeramente mientras sus manos movían las herramientas que abrirían la cerradura de la puerta. Aunque, a pesar de lo que dijo, el adolescente sabía que tenía que moverse un poco más rápido. Solo hubo un tiempo limitado para que los dos pudieran ser vistos en esta pasarela con sus uniformes de aldera JR. Jai ante alguien sospechoso. Hombre, más vale que esto valga la pena, dijo Naga mientras continuaba mirando hacia afuera. Si un héroe o un oficial los viera, lo primero que se preguntarían sería por qué esos niños no estaban en la escuela, antes de acercarse a ellos. ¿Estás seguro de que ella vive aquí con el monstruo sin peculiaridades? Bastante seguro, respondió Aoki. He estado revisando este lugar. Esa criada nunca se va al final de la noche. Lo que significa que lo más probable es que sea una criada interna. Hombre, me pregunto qué talla de copa tendrá. Probablemente Leo más grande, dijo Naga, con una sonrisa apareciendo en su rostro. Lo resolveremos después de que atrapemos algunos de sus sujetadores y bragas. Hombre, seremos leyendas después de que se los mostremos a los chicos en la escuela. Sin mencionar destrozar la habitación de ese héroe nerd. Oye, medio gritó Aoki, lanzando una mirada furiosa a Naga. Primero revise los productos. Quizás podamos vender algunas de esas cosas en eBay por mucho dinero. Eso hizo reír a los dos. Lo que los dos delincuentes no sabían era que tanto Izuku como Toru estaban sentados en la sala de estar, con la cabeza vuelta hacia la puerta y con expresiones exasperadas en sus rostros. Tanto la doncella dragón como su maestro podían escuchar todo lo que decían los dos que estaban demasiado cerca de la puerta y no estaban tan silenciosos como deberían. Izuku, que estaba recostado en el sofá esperando a que las sábanas terminaran de secarse a la antigua usanza, dejó escapar un suspiro molesto por lo que sus compañeros estaban planeando antes de extender la mano hacia el lado donde yacía su teléfono. Pero, antes de que pudiera llamar a la policía, Toru se puso de pie. No hay necesidad de preocuparse, señor Midoriya, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y sonreía.
Permíteme encargarme a este pequeño inconveniente. Está bien, dijo Izuku, inclinando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos. Tan pronto como dijo eso, Toru sonrió maliciosamente mientras las llamas parecían bailar a su alrededor. Su boca se abrió, revelando los colmillos perversamente afilados mientras que sus ojos ahora tenían una mirada sedienta de sangre. Mientras levantaba una de sus manos, los dedos se convertían en garras afiladas debajo de la tela de los guantes. Toru prometió que les haría pagar. No solo por el desaire que estos lamentables e inferiores humanos planeaban hacerle, sino por insultar al señor Midoriya. Por ese grave pecado, los vería a ambos arrojados a las entrañas más profundas del infierno antes de cortar personalmente sus almas. Entonces ella, simplemente no los mates, añadió Izuku después de un momento, sin siquiera molestarse en abrir sus ojos cansados. Ante sus palabras, Toru se desinfló y volvió a su apariencia humana normal. Bien, bien, dijo Toru, sonando decepcionada mientras caminaba hacia la puerta con la espalda caída. Al mismo tiempo, Aoki sonrió cuando escuchó el familiar clic de la cerradura al abrirse. Levantando el pulgar hacia su compañero de clase, se puso de pie mientras sostenía su kit para abrir cerraduras en una mano mientras con la otra iba a su bolsillo trasero para sacar una máscara. Al ver esto, Naga hizo lo mismo. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera ponerse las máscaras, la puerta del apartamento se abrió. Normalmente, en una situación como esta, los adolescentes tendrían que elegir rápidamente entre una de tres opciones. Habla para salir de la situación, domina a la persona que está frente a ellos o simplemente corre. Sin embargo, lo que vieron provocó que todos los procesos mentales se detuvieran por completo. Allí, llenando todo el pasillo ante ellos, había una cabeza de dragón. Los miró fijamente, parpadeando con uno de esos extraños párpados dobles que aprendieron en clase pero a los que nunca prestaron atención. Entonces rugió. La fuerza detrás del ruido fue tan poderosa que los empujó hacia atrás, presionando sus espaldas contra la barandilla mientras gotas de saliva del tamaño de pelotas de ping-pong chocaban con sus caras. Cuando terminó, los dos adolescentes aterrorizados corrieron gritando mientras Toru cerraba la puerta. Más tarde ese día, Toru escuchó un rumor interesante de algunos de los otros inquilinos. Aparentemente, dos estudiantes de secundaria habían corrido hacia un oficial de policía y le dijeron que había un monstruo viviendo en el edificio. Si bien al principio el oficial se alarmó por lo asustados que estaban los dos, finalmente notó las máscaras que los niños tenían en sus manos, así como un kit para abrir cerraduras. Luego, ambos estudiantes fueron detenidos bajo sospecha mientras la policía revisaba las imágenes de seguridad y los encontró tratando de irrumpir en un apartamento, aunque no encontraron ningún monstruo. Unas semanas más tarde, Izuku se encontró arrastrando los pies a casa después de uno de sus raros regresos a la escuela. A pesar de tener fuerzas para entrar hoy, su piel todavía estaba pálida como un fantasma y había sufrido varios destellos de temperatura a lo largo del día. En un momento estaría sentado allí, temblando de pies a cabeza al sentirse como si estuviera parado en medio de una tormenta de nieve vestido solo con sus boxers. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, sintió como si estuviera parado junto a un flujo de lava vistiendo su ropa de invierno más gruesa. Al menos no había vomitado, todavía. Mientras la gente en la calle le daba espacio a Izuku, probablemente por el deseo de no atrapar lo que fuera que tuviera, el adolescente brevemente quiso reconsiderar llamar a Toru y pedirle ayuda para llegar a casa. Sin embargo, esa idea fue rápidamente aplastada ya que él todavía estaba enojado con ella por el ataque al corazón que le había provocado ayer. Honestamente, las cosas habían ido bastante bien con Toru. Cada día entendía más sobre este mundo y utilizaba las herramientas que el hombre había creado. Sin embargo, hubo momentos en los que cometió un desliz. Ayer había sido uno de esos momentos. Toru había estado lavando ropa, sosteniendo brevemente una de las camisas de Izuku mientras la miraba mientras jadeaba. Parecía que estaba a punto de llevárselo a la boca nuevamente hasta que notó que Izuku estaba parado en el lado opuesto de la habitación, mirándola mientras usaba la pared a su lado como apoyo. Afortunadamente, Tou dio marcha atrás en su extraño deseo de limpiar su ropa de esa manera y en su lugar optó por dejarla secar al aire libre. El único problema era que estaba nublado, por lo que seguramente tardaría más. ¿Su solución? Asomarse por la ventana antes de disparar 3 o 4 láseres de aliento de dragón directamente hacia las nubes, limpiando el cielo al instante. ¿Cómo podría Izuku no sufrir un ataque al corazón, temiendo haber chocado contra un avión y convertirse en villana? Tal vez estoy siendo demasiado duro con ella, cedió Izuku. Volveré a hablar con ella y le diré que no quiero que se meta en ningún problema. Fue entonces cuando notó algo extraño en la calle.
Era una niña pequeña, probablemente una estudiante de primaria, con cabello blanco lavanda atado en coletas. Su atuendo parecía un poco extraño ya que no era algo que él viera regularmente. En lugar de eso, llevaba una capa blanca con cuello de piel, una blusa rosa, una falda blanca con volantes y zapatos rosas que normalmente se encontrarían en una muñeca de estilo occidental. Aunque lo que realmente la hacía destacar eran los cuernos en su cabeza junto con una cola que tenía lo que parecía ser una bola de pelusa en su extremo. Para hacer las cosas más extrañas, la niña se acercaba a personas y objetos al azar, olisqueándolos brevemente antes de pasar al siguiente. Algo en su apariencia y comportamiento hizo sonar las alarmas en la mente de Izuku. Que esta chica podría ser del mismo lugar de donde vino Toru. Pero ¿cuáles eran las probabilidades? Por lo que él sabía, todo esto podría explicarse como parte de su peculiaridad. Entonces, la niña lo vio. Miró al adolescente pecoso por un momento antes de caminar rápidamente hacia su dirección, agarrando la pernera de su pantalón antes de olfatear. Hueles como Lady Toru, dijo la chica cuando terminó, mirando a Izuku con esos ojos grandes. Por un momento, Izuku se quedó allí mientras el color que le quedaba desaparecía por completo, dejándolo tan pálido como un fantasma. Entonces, se dio cuenta de algo. Esta pequeña niña había podido saber que estaba cerca de alguien con solo olerlo, llegando incluso a llamar a la doncella dragón por su nombre. Es más, esta pequeña niña había llegado incluso a darle a Toru el título de Dama. ¿Había tenido razón? ¿Era ella otro dragón? Bueno, comenzó Izuku, esperando resolver las cosas de una manera civilizada. Sin embargo, antes de que pudiera, la niña comenzó a golpear su pecho con sus pequeños puños. Dejen ir a la señora Toru. Gritó a todo pulmón, llamando la atención de varias personas que pasaban. Puedo olerla sobre ti. La sedujiste para que se quedara aquí tú, Playboy. Incubus. La adrenalina rápidamente comenzó a bombear a través del sistema de Izuku, el color volvió a su cuerpo mientras lo hacía mientras el adolescente tomaba una decisión rápida. Agarró a la niña. De alguna manera logró sostenerla bajo su brazo mientras corría calle abajo a toda velocidad. Mientras tanto, la niña seguía golpeándole el pecho con las manos y agitando las piernas. Por extraño que parezca, los golpes no se sintieron tan poderosos. De hecho, apenas podía sentirlos. Eso es extraño, pensó Izuku, su mente analizando esto mientras corría. He visto lo que Toru puede hacer con solo un movimiento de su dedo. Estos golpes deberían haberme roto la caja torácica y convertir mis huesos en polvo. ¿Está jugando? No, parece que está intentando escapar de... Espera un momento. Acabo de secuestrarla. Oh no, ¿soy un villano? Mirando rápidamente a su alrededor, Izuku notó que mientras algunas personas lo miraban ahora, ninguna estaba haciendo nada más. Deseando que siguiera así, Izuku colocó una mano sobre la boca de la niña con la esperanza de evitar que hiciera más escándalo. Escucha, no soy un mal tipo, dijo Izuku en voz baja. No te estoy secuestrando con ningún propósito malvado. Solo te llevaré a ver a Toru. Entonces, ¿podrías calmarte por favor? Izuku fue interrumpido cuando la boca de la chica se abrió más de lo que se habría considerado normal para la mayoría, revelando una navaja. Dientes afilados que se clavaron en la piel del adolescente. Afortunadamente, la carrera hacia el apartamento no fue tan lejos ya que solo había estado a 1,5 cuadras de distancia. Jadeando, Izuku pronto abrió la puerta de su apartamento con la niña a cuestas. El peli verde tenía su mano buena presionada contra la pared, usándola para estabilizarse mientras su otra mano estaba cubierta de su propia sangre mientras goteaba sangre al suelo. Afortunadamente, conociendo a Toru, pudo limpiar todo esto con un poco de magia. Bienvenido a casa señor Midoriya, dijo Toru mientras venía a saludarlos. Confío en que hayas tenido Sus ojos se abrieron cuando cayeron sobre su mano, terminando su expresión alegre en menos de un latido. Señor Midoriya, qué tonto se ha atrevido a hacerle daño. Les arrancaré el corazón que aún late y lo aplastaré ante sus ojos por esta ofensa. Izuku entonces notó que sus ojos se dirigían hacia algo detrás de él. Estaba bastante claro que ahora se había fijado en la niña. Y eso pareció enojar aún más a Toru. Señor Midoriya, ¿me está engañando? Aplastaré a esta pequeña fulana con... Afortunadamente, la chica salió detrás de Izuku en ese momento causando que la ira de Toru desapareciera instantáneamente. Lady Toru, gritó la niña mientras corría para abrazar a la doncella dragón. Toru simplemente continuó parpadeando en shock mientras los brazos de la niña la rodeaban. ¿Kana? Fue todo lo que Toru pudo decir. Señor Midoriya, ¿dónde la encontró Y? Mr. Midoriya. Olvidé que está herido.
Izuku solo sonrió débilmente ante eso, listo para descartarlo como si nada ya que Toru estaba en medio de lo que parecía una reunión sincera. Pero antes de que pudiera decirle que no era nada y que simplemente vendaría la herida él mismo, la doncella dragón estaba sobre él. Agarrando la parte superior del brazo conectado a su mano sangrante, lo llevó a la sala de estar para descansar un momento mientras buscaba un botiquín de primeros auxilios. Le tomó varios minutos y varios choques encontrarlo y, cuando lo hizo, regresó al lado de Izuku donde luego se arrodilló para comenzar a vendar su herida. Todo el tiempo, Kana estaba mirando al humano de cabello verde con malos ojos. Entonces, supongo que se conocen, comenzó Izuku, haciendo todo lo posible para romper el hielo. Sí. Chirrió Toru mientras terminaba de limpiar la sangre de su mano, afortunadamente sin lamerla. El nombre Atachika es Kana Kamui. Es una conocida mía. Es un placer conocerte, dijo Izuku cálidamente. Sin embargo, Kana simplemente continuó sentada frente a él en el suelo, todavía mirándole mal a su anfitrión. Lady Toru simplemente desapareció un día, dijo Kana después de un momento de silencio, sus ojos se dirigieron a la criada. Nadie ha visto ni oído nada de ella desde hace algún tiempo. Cuando el dragón más joven dijo esto, Izuku sintió la necesidad de preguntarle a Toru por qué. Si tenía gente, dragones que se preocupaban por ella, lo menos que debería haber hecho era hacerles saber que estaba bien. Sin embargo, cuando la miró, Izuku notó que Toru había bajado ligeramente la cabeza mientras sus ojos parecían estar desenfocados. Como si estuviera perdida en sus propios pensamientos y recuerdos. Mientras miraba a su doncella, Izuku recordó la noche en que se conocieron. Qué herida se había sentido al dejarla sola. Cómo había dicho que no tenía un hogar al que regresar, que no pertenecía a ningún lugar. Pensó que, por lo que le pasó, ningún dragón la ayudaría. ¿O era otra cosa? De todos modos, este no era un tema del que Toru quisiera hablar. Él conocía el sentimiento. Izuku estaba dispuesto a apostar que tenía la misma expresión en su rostro cada vez que su madre le preguntaba por qué tenía marcas de quemaduras en la ropa durante su primera infancia. No quería expresar cómo lo había estado tratando la persona que siempre había considerado increíble. No quiero escuchar que no debería salir con Kachan. Entonces, hizo lo que había hecho en aquel entonces. Cambiar de tema. Entonces Kana, comenzó Izuku, llamando la atención de ambas chicas. ¿Por qué deambulabas por las calles oliendo cosas? ¿Estabas buscando a Toru? Eso le valió un asentimiento afirmativo por parte de la chica de pelo blanco. Sí, vi las explosiones que despejaron las nubes y sentí su magia, dijo. Eso me ayudó a determinar dónde podría estar. Después de eso, decidí que debería intentar captar su olor. ¿Así que estabas oliendo todo con la esperanza de poder encontrarla? Preguntó Izuku. Sí, dijo Kana nuevamente antes de que una expresión de disgusto apareciera en su rostro. Luego comenzó a taparse la nariz como si pensar en algo le devolviera el olor fantasma de esa cosa. Tu mundo tiene mucha gente rara. Su atención luego volvió a Toru. Lady Toru, ¿por qué está vestida así? Por favor, venga a casa conmigo. La necesito. Yo, no puedo, dijo Toru en un tono triste pero firme. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, su tono cambió a uno normalmente enérgico mientras le hacía un gesto a Izuku. Porque me he enamorado perdidamente del señor Midoriya y lo estoy ayudando a convertirse en un dragón. Toru. Gritó Izuku, su rostro se puso escarlata ante la proclamación del dragón. Lo sabía. Exclamó Kana, levantándose. Izuku rápidamente se giró para mirar a Toru, esperando poder conseguir que ella dijera algo para calmar la situación. Sin embargo, la criada estaba en su pequeño mundo. Tenía las manos en las mejillas y una risita que podría haber sido pervertida escapó de su boca mientras la baba se escapaba de los bordes. Luego volvió a mirar a la joven dragón y encontró un aura púrpura de malicia rodeándola. Podía oírla murmurar algo como lo sabía y algunas otras palabras elegidas que realmente no deberían venir de alguien que parece tan joven. Entonces, se le ocurrió una idea. ¿La razón por la que necesitas la ayuda de Toru es porque eres débil? Preguntó Izuku con un dedo levantado. La sorpresa de Kana al ser llamada así fue tan poderosa que todos en el apartamento pudieron escuchar el vidrio rompiéndose. ¿Qué le da esa idea, señor Midoriya? Preguntó Toru, quien se había calmado, ahora lanzando miradas inquisitivas entre Izuku y Kana. Mientras Midoriya todavía estaba sentado allí con su mano sana en su barbilla luciendo pensativo, Kana parecía estar sudando balas mientras su rostro palidecía. Bueno, cuando traje a Kana aquí, ella estaba luchando por liberarse, respondió Izuku, ganándose un grito ahogado de Toru.
Ella estaba levantando una tormenta y golpeando mi pecho todo el tiempo. Sin embargo, apenas tenían poder en ellos. Y ahora que lo pienso, creo que ser mordido por un dragón debería haberme quitado la mano, incluso si ella hubiera sido mordida por un dragón. En su forma humana. Izuku luego inclinó la cabeza cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Tal vez no está comiendo bien. Kana, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Cuando Izuku miró al más joven de los dos dragones, casi lo miró 2 veces cuando notó que Kana se había dado la vuelta para no mirar a ninguno de los dos. No es mi culpa, logró murmurar. Lady Toru es especial. Este lugar tiene baja pureza de maná. Un hoyo comenzó a formarse en el estómago de Izuku mientras algunas de las piezas de este rompecabezas se unían. Kana quería dejar este mundo pero carecía del poder para hacerlo. Por eso buscó a Toru. Sin embargo, ¿por qué estaba ella aquí en primer lugar? Ella misma había admitido que nadie sabía dónde estaba Toru, así que ¿por qué ir a buscarla a otro mundo? Entonces, si no era eso, ¿por qué estaba ella aquí? Algún humano la había desterrado a este mundo para salvar su reino, convirtiéndola en un problema de otra persona. ¿O había sido una especie de cazador de dragones enfermo que enviaba dragones a otro mundo donde estarían tan indefensos como un niño literal? La explicación que recibió Izuku no fue la que esperaba. Aparentemente, a Kana le gustaba hacer bromas para llamar la atención de sus padres. Así que un día, después de que una broma fuera demasiado lejos, sus padres la enviaron a este mundo para reflexionar sobre sus acciones. Muy parecido a cómo algunos padres echan a sus hijos de la casa. Sin embargo, no parecía haber señales de que sus padres la estuvieran observando. Tampoco parecía tener ningún medio para contactarlos. ¿Podrías llevarla de regreso? Preguntó Izuku, mientras continuaba procesando lo que había escuchado. Sabía lo que era vivir solo con tu familia tan lejos. Sin embargo, hubo algunas diferencias importantes. Su madre había querido que Izuku viniera con ella a Estados Unidos y viviera con un hombre cuyo rostro ni siquiera podía recordar. Pero él se negó, afirmando que todavía quería intentar ingresar a la UA. Aunque su madre nunca creyó en este sueño, cedió y todavía le enviaba dinero para vivir. Lo cual era mucho más de lo que estaban haciendo los padres de Kana. Lamentablemente, no serviría de nada, respondió Toru sacudiendo la cabeza. Si sus padres están decididos a que Kana reflexione sobre sus acciones, sin duda la enviarían de regreso a la Tierra. Así que sería inútil siquiera intentarlo. Asintiendo con comprensión, Izuku se volvió para mirar a Kana y vio algo que hizo que su corazón se apretara. La pequeña niña dragón se quedó sentada allí, llorando mientras toda esperanza abandonaba sus ojos. En ese instante, Izuku se encontró de nuevo en ese techo con la única esperanza que tenía de alejarse. Entonces, ¿si quieres quedarte aquí? Preguntó. No había manera de que Izuku permitiera que alguien pasara por lo que él tenía. Que tu última esperanza sea aplastada antes de quedarte solo en ese techo metafísico. Eso era algo demasiado doloroso para cualquiera. Especialmente una niña. A cambio, Kana simplemente lo miró fijamente, aunque parte de la luz en sus ojos comenzó a regresar lentamente. ¿Te estás tratando de engañarme? Dijo. Esto es una especie de truco. Para nada, dijo Izuku con el bien de su cabeza. Si quieres, puedes quedarte aquí conmigo y con Toru todo el tiempo que necesites. Sin ataduras. Solo, no dejes que la gente de por aquí sepa que eres un verdadero dragón. Al ver que la luz regresaba a los ojos de Kana, extendió su mano mientras sonreía cálidamente. Lo siguiente que Izuku supo fue que Kana pasó junto a su mano extendida antes de rodear su cuerpo con sus brazos para comenzar a llorar en la pernera de su pantalón. Solo recuerda, el señor Midori ya me pertenece, agregó Toru. Muy bien, clase, cálmense, dijo la voz del maestro de Bakugo cuando entró en la habitación. Como el resto de los extras de la clase dejaron de hacer tanto maldito ruido, Bakugo permaneció como estaba. Recostado en su asiento, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Tenía los ojos cerrados, sabiendo que cualquier cosa que el hombre estuviera a punto de vomitar apenas valdría la pena. El adolescente explosivo sabía que sus calificaciones eran las mejores de su clase, ya conocía todos los eventos venideros, por lo que cualquier cosa que este hombre estuviera a punto de decir sería ruido blanco para él. Solo hubo una excepción. Sin duda, estaría rogando a la clase que le entregara tareas a ese nerd de mierda de Deku. En primer lugar, a partir de hoy, Izuku Midoriya ya no estará con nosotros, dijo el maestro, su voz sonaba ligeramente feliz. Sin duda, me alegro de no tener que sacar los dientes tratando de que alguien le entregue las tareas al estudiante sin peculiaridades. Como la mayoría de la clase parecía adoptar una actitud de ya era hora, Bakugo se enderezó en su asiento.
¿Qué significa eso? Rugió el adolescente, con los ojos muy abiertos. Significa que Izuku Midoriya ya no es estudiante a clase, respondió el profesor sin darle importancia. Eso fue todo lo que me dijeron. Y dicho esto, el hombre siguió discutiendo otras cosas. No es que Bakugo estuviera prestando atención a eso, ya que una emoción casi extraña lo invadió. Tan extraño que Bakugo no supo lo que estaba sintiendo mientras miraba el asiento vacío de Deku. El nerd de pelo verde había sido la única constante en su vida, como una sombra de la que no importaba lo que hiciera no podía deshacerse. Bakugo siempre había creído con todo su corazón que se alegraría del día en que ya no tuviera que lidiar con Deku. Que cuando fuera a la UA, nunca volvería a ver ese desorden de cabello verde ni a escuchar el nombre Kacchan. Bueno, hasta que el nerd de mierda se encontró en problemas y Bakugo fue el héroe que salvó su inútil trasero. Pero ahora que había sucedido tan de repente. Mientras Bakugo continuaba mirando el escritorio, no pudo evitar preguntarse qué había pasado. ¿Fue la enfermedad de Deku? ¿Finalmente había empeorado tanto que lo llevaron a un hospital? ¿O lo habían enviado a un especialista? El movimiento en su visión periférica llamó la atención de Bakugo. Girando levemente la cabeza, notó que no era el único que miraba el escritorio. Los dos extras que lo seguían, los que habían estado allí cuando arrojó el cuaderno de Deku por la ventana, también estaban mirando el escritorio. Sin embargo, sus rostros parecían haber palidecido. También parecían preocupados. No fue hasta que sus miradas se encontraron que Bakugo se dio cuenta de lo que estaban pensando, lo que provocó que el rubio ceniciento se volviera y mirara hacia otro lado. De ninguna manera, pensó para sí mismo, agarrando su lápiz antes de apretarlo. No estaba preocupado ni nada por el estilo. Diablos no. El lápiz solo lo estaba cabreando. Por eso lo apretaba como si intentara tocar su cuello inexistente. No hay manera de que Deku salte. No después de todo esto, a menos que le dijeran que nunca iba a mejorar. O que lo que sea que tenga lo hundirá 2 metros bajo tierra. Lo que significa que los ojos de Bakugo se abrieron de repente al darse cuenta de hacia dónde se dirigía este hilo de pensamiento. Rechinando los dientes, el enojado adolescente aumentó la presión sobre su lápiz haciendo que se partiera en dos. ¿En qué mierda estoy pensando? Ese nerd de mierda ha recibido malas noticias desde que tenía 4 años. No hay manera de que se quite la vida ahora. Probablemente su madre finalmente se llevó su trasero inconsciente a Estados Unidos. Con eso, Bakugo respiró hondo mientras lentamente comenzaba a sentirse más como antes, demasiado confiado y enojado. Sobre todo porque acababa de destruir su último lápiz. Sin embargo, a pesar de eso, Bakugo se encontró caminando hacia el departamento de Midoriya por última vez después de la escuela y lo encontró vacío para su sorpresa. En ese mismo momento, Izuku Midoriya salía de su habitación dentro de su nuevo apartamento después de terminar de guardar lo último de su mercancía de All Might. Lentamente entró en la combinación de sala/comedor/cocina que, sinceramente, hacía que el lugar pareciera más abierto. A su lado había una puerta corrediza que daba a un balcón, algo que su antiguo apartamento no tenía. Durante el día, permitiría que entrara más luz solar. Bueno, eso además de permitir que las chicas que viven con él salgan de esa manera convirtiéndose en dragones si alguna vez surgiera la necesidad. Mientras Izuku se movía para sentarse en el sofá, junto a Kana con Toru tarareando felizmente en la cocina, se alegró de haber tomado la decisión de mudarse. Si bien su antiguo apartamento guardaba tantos recuerdos, tanto buenos como malos, se sentía un poco apretado para los tres vivir allí. La cocina, por ejemplo, había estado bien cuando Izuku y su madre estaban sentados uno frente al otro. Era lo mismo cuando estaban solo él y Toru. Pero con Kana viviendo ahora con ellos, simplemente se sentía más apretado. Lo mismo con el salón. Entonces, después de unos días de recuperación, Izuku y los dos dragones disfrazados fueron a una oficina de bienes raíces para ver si podían encontrar algo un poco más grande dentro de su presupuesto. Y después de varios intentos, el trío se decidió por un apartamento cuyo edificio tenía un techo comunitario que las chicas parecieron disfrutar mucho. Mientras Kana encendía la televisión para ver un anime, uno extraño sobre un tanuki que intentaba tomar fotografías de una chica zorra, Izuku miraba junto con ella. Aunque su atención estaba un poco más centrada en que también iba a funcionar esto. Aparte del techo comunitario, tanto Toru como Kana obtuvieron una habitación más grande para compartir. Hablando de Toru, estuvo encantada de descubrir que este lugar estaba más cerca de un distrito comercial al aire libre que realmente le gustaba. En cuanto a Izuku, terminará su educación secundaria en una nueva escuela. Solo esperaba que fuera agradable. Izuku rápidamente descubrió que su nueva escuela secundaria era mucho más amigable de lo que estaba acostumbrado.
Fue una experiencia impactante ver a tanta gente preguntándole si estaba bien cuando mencionó el hecho de que su salud había estado empeorando durante la mayor parte del año. Nadie preguntó qué estaba pasando con él o acerca de su peculiaridad. Izuku teorizó que temían que su peculiaridad fuera la fuente de sus problemas de salud. En cuanto a Kana, ella misma decidió ir a la escuela primaria. Allí rápidamente se hizo amiga de una chica llamada Satsuki Asui, la hermana menor de su compañero de clase Tsuyu. Debido a esto, Tsu era quien siempre le entregaba las tareas escolares de Midoriya cuando se sentía enfermo. Eso además de permitirle copiar sus notas mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, los dos niños más pequeños jugaban mientras lo hacían. Esto molestó un poco a Toru. Aceptaré permitirte entrar a nuestra casa ya que eres un compañero de clase de mi maestro, comenzó Toru en un tono dulce antes de que entrecerrara los ojos. Sin embargo, si planeas robármelo, te herviré en aceite y me deleitaré con tu alma. Ok. Si eso molestaba a la niña rana, no lo demostró. Y así, Izuku continuó viviendo con su nueva familia improvisada. Con el paso del tiempo, los efectos negativos de la cola de Toru comenzaron a disminuir. Sintió mucho menos dolor después de consumirlo y pudo dormir sin incidentes. Es más, el adolescente normalmente tímido celebraba mucho menos el hecho de que había tenido que suspender la escuela. Ya no faltaba una semana a la escuela aquí y allá, sino solo 1 o 2 días a la semana. Eso pronto se convirtió en faltar a clases 1 o 2 veces cada 2 semanas. Entonces, finalmente, llegó el día más importante de la vida de Izuku. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.